En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor. Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, buenas tardes. Para algunos que ahora mismo están ya entrada la noche, entrada la tarde, buenas noches. Y a los que aún es temprano, buenas tardes. A nuestros hermanos allá en Lima, allá en Colombia, que ya han entrado a la noche, pues ellos están una hora más delante de nosotros. Gracias mis hermanos en esta noche por la oportunidad que nos dan ustedes de poder transmitir en este seminario sobre el bautismo a la luz de la Biblia. A su servidor le ha tocado disertar el tema ¿cuándo ser bautizados? Durante el día, hermanos, hemos escuchado una serie de predicaciones, estudios, amados, yo creo que profundos, entendibles, con conocimiento, impartido por nuestros hermanos ancianos de Apodaca, Nuevo León, y también impartido por nuestros hermanos ancianos de República Dominicana. Contentos y agradecidos con ellos porque, hermanos, nos han dado una explicación exacta de lo que es el bautismo a la luz de la Biblia. Y es por eso, amados, quiero agradecer a ustedes, a nuestros hermanos que están conectados, pero también a nuestros contactos, a nuestros amigos que están conectados con nosotros ahora mismo, a las personas que, sin ser miembros de la iglesia, están escuchándonos ahora mismo. Gracias a cada uno de ustedes, porque sin duda alguna, hermanos, estos temas revisten de interés para ustedes y para nosotros. Saber y conocer cuándo ser bautizados reviste de importancia. Sobre todo, mis amados hermanos, cuando las prácticas de la Iglesia del Señor, cuando las prácticas de hoy día han dejado atrás aquella forma en la que la iglesia primitiva lo hacía. Y no me refiero exactamente a la forma en cómo realizar un bautismo, sino cuándo debe ser bautizada la persona. Tal vez, hermanos, algunos de ustedes no les guste la disertación de hoy. Tal vez algunos de ustedes, hermanos, se sientan complacidos y entendidos de lo que vamos nosotros a explicar. Pero, amados, nuestro trabajo es predicar, enseñar la palabra. Sin duda alguna, habremos de enseñarla. Bueno, y sabedores, hermanos, de que muchas personas que sin ser miembros de la iglesia nos están escuchando, a ellos también debemos de enseñarles. A ellos también habremos de enseñarles. Así es que vamos a disponernos a estudiar la palabra del Señor en este mismo momento. Antes de ello, quiero agradecer a Gloria Salazar, gracias hermana, Francis Laguna, gracias,
Ariel Vaz, muchas gracias por estar conectados. Francisca Delgado, muy amable, gracias por estar conectados ahora. González Jr., Cerecedo Rodríguez, gracias. Walter Pérez Roblero, gracias, Dios les bendiga. Un saludo, hermana Gloria Salazar, fraternal desde San Fernando, Tamaulipas, México. Eunice Rodríguez, muy amable, gracias mi hermana por estar atentos a la transmisión de esta ocasión. Juan Ramón Telle Sevilla, muchas gracias. Gracias. Yo sé y entiendo que, hermanos, el que ustedes estén conectados ahora es porque desean aprender, conocer de los temas, o algunos de ustedes porque ya lo saben, porque tienen conocimiento y quieren reforzar su conocimiento. O algunos de ustedes nada más por saber, a ver, qué dicen estos predicadores de la radio. Rolando Roblero, gracias. Joel Pérez, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, un saludo hasta Tennessee. Gracias, mi amado hermano. Carmen Osuna, Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga y gracias por estar siempre atentos. Nuestra hermana Carmen Osuna, un saludo fraternal hasta Nuevo León. A nuestra hermana María Isabel Cruz Hernández, que ha estado compartiendo los enlaces, gracias. Gracias, Víctor Manuel Luna González, Dios les bendiga. El Señor sea con ustedes. Muy amables, gracias por su amable atención. Daniel Cerda, gracias, mi hermano. Gracias por la atención que nos dispensan en esta tarde. Mi amigo Guadalupe de León, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ánimo, amigo, ánimo, ánimo. Dios pone en nosotros pruebas. Dios nos permite tener pruebas para fortalecer nuestra fe, sin duda alguna, mi amigo. Ánimo, ánimo. Señora Ana Cantú, Dios le bendiga y gracias, señora. Gracias por su confianza. Gracias por estar atentos y escuchar el mensaje de esta tarde. Gracias a nuestro hermano Sergio. Dios les bendiga, hermano, por la oportunidad que ustedes nos brindan de poder seguir hablando de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes, cuándo debe ser bautizada una persona. Miren, quiero usar este tema haciendo hincapié en el libro de los Hechos. Voltear hacia la iglesia primitiva, hermanos, nos va a nosotros a dar una idea de la dimensión que nosotros tenemos delante de nosotros en la enseñanza. Voltear a ver a la iglesia primitiva y los ejemplos que tenemos de la iglesia, amados, nos va a dar a nosotros una idea de cuán grande es nuestra responsabilidad y cuán grande es la necesidad de seguir enseñando la sana doctrina. Miren ustedes que encontramos esta historia allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en los versículos del 25 hasta el 33. Es ahí donde nosotros vamos a estar viendo la parte esencial de esta clase. Esta historia que nosotros vemos reviste de importancia, es muy interesante, mis amados, puesto que es la conversión del carcelero de Filipos y de toda su casa. ¿Sí? El carcelero de Filipos nos da a nosotros una idea, ¿sí? Nos da una idea que, amados, habremos de considerar. Y si ustedes están leyendo este pasaje que yo les estoy hablando a ustedes, se van a dar cuenta de que a medianoche, Pablo y Silas, estando presos, estando en la cárcel, hermanos, por causa de la palabra,
ellos estaban cantando himnos. Y miren ustedes cómo interviene Dios en esta ocasión. Y la intervención de Dios, hermanos, toma forma en un gran terremoto. La intervención de Dios y el poder de Dios está manifestado en un gran terremoto. ¿Qué sucede en ese gran terremoto? Los cimientos de la cárcel se sacuden y al instante se abrieron las puertas de las rejas de la cárcel, las cadenas donde estaban los presos fueron, hermanos, sueltas en aquel momento. Recuerden ustedes que Pablo y Silas estaban hasta el fondo y además estaban ellos, mis amados, amarrados con el cepo, encadenados en el cepo. Está por demás explicar en qué consistían esas cadenas. Está por demás enseñarlo. Porque aquí lo importante es que ellos estaban encadenados por seguridad. Pero la presencia de Dios en aquel momento se hace manifiesta en un terremoto que causa que las puertas de la cárcel se abran por completo. ¿Sí? Y algo más, hermanos. Algo más ocurrió. Aquel carcelero, hermanos, quiso matarse, argumentando para sí que los presos habían de fugarse o se fugaron. Y eso le causaría un grave problema a él, un grave problema con sus superiores. Recuerden ustedes la situación de Pablo y de Silas, presos por causa de la palabra. Recuerden ustedes esta condición. Pero también recuerden, amados hermanos y amigos, que ellos estaban cantando himnos. Ellos estaban cantando himnos a nuestro Dios. Amados, quiero que se detengan en el versículo 33. Deténganse en el versículo 33, por favor. Usted no tiene Biblia, lea conmigo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero, hermanos, fue instruido en la palabra de Dios cuando estuvo convencido. No estaba bautizado, no estaba convertido, solamente estaba convencido. Y entonces, dispuesto a obedecer la palabra, enseguida se bautizó, dice la Escritura, según el versículo 33. Él con todos los suyos. Y vean ustedes esta expresión, en aquella misma noche. Eso es con lo que comienza el versículo 33. Es decir, hermanos, es decir, que este ejemplo que nosotros estamos encontrando aquí, en cuándo debe ser una persona bautizada, es uno de los ejemplos más hermosos que nosotros tenemos que ver. Ahorita voy a citar otro más. Pero miren ustedes. Miren ustedes. Lo importante aquí es que usted y yo entendamos que este ejemplo que nosotros tenemos del carcelero de Filipos y de su casa es para que nosotros lo practiquemos hoy día. Él estaba convencido del evangelio, pero también estaba dispuesto a obedecer el propio evangelio. Y la obediencia, hermanos, implica el arrepentimiento.
La obediencia implica arrepentimiento, y el arrepentimiento, ¿qué implica? Pues un cambio. Pero eso, hermanos, le lleva a saber y a entender que tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Pero lo que tiene que entender también este hombre es que esta obediencia que él tenía, esta obediencia de él, le debe de llevar a bautizarse, a hacer un paso más de aquella creencia que él tenía, de aquel convencimiento. Hermanos, y yo quiero notar a ustedes, hacer notar a ustedes que fue en aquella misma noche. Fue el momento preciso en el cual estaba convencido y en el cual estaba dispuesto a obedecer la Escritura. Cuando él estuvo dispuesto a obedecer el Evangelio, allí en ese momento fue bautizado. No hubo otro cambio, no hubo una espera, no hubo un tiempo, un impas, no hubo, hermanos, a ver qué pasa. No, hermanos. Si nosotros vemos esta Escritura, dice Hechos 16:33, que fue en aquella misma noche. Y bueno, hermanos, con esto diríamos nosotros, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces si ya conocemos esto? Capítulo 8, hermanos. Capítulo 8 del libro de los Hechos, ahí tenemos otro ejemplo. Un ángel le habló a Felipe y diciéndole, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues, hermanos, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, ustedes ya saben la historia. Ustedes ya saben la historia. Pero para el que no la sabe, déjenme decirles que él venía de adorar, venía de Jerusalén de adorar. Y él venía leyendo al profeta Isaías. Y Felipe se acerca hasta el carro por instrucciones del Espíritu Santo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él, contestándole, le dijo, ¿y cómo podré entenderlo si no hay quien me explique? Si no hay quien me diga. Y vean ustedes lo que dice. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y ya dice ahí, hermanos, todo el pasaje que leía. Pregunta el eunuco. Te ruego que me digas, Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Vean ustedes lo que hizo Felipe. Vean ustedes lo que hizo Felipe. Versículo 35 del capítulo 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Convencido el hombre no estaba, pero cuando Felipe le enseña el evangelio, le anuncia el evangelio, tomando como base la escritura contenida en Isaías 53, versículos 7 y 8, que es la que está ahí contenida, hermanos, amigos. Cuando Felipe le enseña, yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, Felipe le dijo al eunuco, oye, pues el próximo año, cuando vengas otra vez a adorar, entonces te bautizamos. Pablo le dijo al carcelero, bueno, pues déjame ir hasta Macedonia, y ya cuando regrese de Macedonia, pues bueno, te bautizamos. ¿Eso fue lo que pasó? No, hermanos, no, amigos, no. Vean ustedes lo que dice aquí. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, versículo 37, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuándo? En aquel mismo momento. En aquella misma hora.
No hubo necesidad de esperar tanto. No hay necesidad de esperar tanto tiempo. Es en el momento en que la persona está creyendo. Es en el momento en que la persona está convencida. No está convertida, está convencida. Pero además tiene disposición para obedecer la palabra. Tiene disposición para obedecer el evangelio. Y esos dos ejemplos que tenemos ahora son los que nos deben a nosotros dar a entender, hermanos, cuándo debe ser bautizada una persona. Debemos nosotros, los predicadores, los evangelistas, los maestros, los ancianos, hermanos, quien esté a cargo de la enseñanza, debemos bautizar a los creyentes en el momento inmediato en que ellos lo desean, en lo que ellos entiendan. Es en el momento en que ellos están convencidos correctamente. ¿O esto de cuándo no tiene importancia? Miren ustedes, ¿qué hacen los grupos religiosos? ¿Qué hacen los sectarios, hermanos? Amigos, ¿qué hacen los grupos religiosos? Esperan a que haya candidatos para el bautismo. Esperan que se junten 3, 4, 5, 6 o 7, 8, 15 o 20, porque ellos hacen una ceremonia especial. Y hermanos, son bautizados. Y esa ceremonia especial puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 1 semana, 8 días, 15 días, 3 días, 4 días, yo no sé, hermanos, cuánto puede durar. Pero ese no es el ejemplo apostólico. Eso no es el ejemplo apostólico. El ejemplo apostólico que nosotros tenemos está clarísimo en la Escritura. No sé por qué le hemos cambiado. No sé cuál sea la idea. Pero la iglesia del primer siglo, hermanos, bautizaba en aquella misma hora. Bueno, se le hace poco lo que he dicho ahora. Llevamos disertando ya 20 minutos. Es poco para que usted entienda la palabra. Déjeme darle otro ejemplo. Déjeme darle otro ejemplo. Y entramos a la otra parte. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Y usted ya se lo sabe. Yo creo que ya se lo sabe. El apóstol Pedro está disertando aquel primer sermón del día de Pentecostés. ¿Lo recuerdan? Sí, cómo no. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ya nos estás diciendo que nosotros matamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Estaban convencidos? Sí, solamente estaban convencidos. Todavía no estaban bautizados, todavía no estaban convertidos, solamente estaban convencidos. Ok, hermanos, pero hasta aquel momento, Pedro les está diciendo lo que tienen que hacer. No lo han hecho todavía. No lo han hecho. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con estas palabras y muchas otras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ojo, así que los que recibieron la palabra, así que aquellos que escucharon el evangelio, aquellos que escucharon el sermón de Pedro, aquellas personas que habían hecho la pregunta, ¿qué haremos? Estos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuándo? Bueno, pues nos vemos el próximo día de Pentecostés. Bueno, pues si ustedes no quieren, nos vemos en la fiesta de las enramadas. ¿Qué les parece? Ya había pasado la Pascua, estaban en la fiesta de Pentecostés. La otra fiesta más grande sería la de las enramadas. Hay que esperarnos hasta allá. Bueno, nos esperamos a la fiesta de las enramadas y los bautizamos. No es así. Dice, y se añadieron. Y yo entiendo lo que es añadir. ¿Usted lo entiende? ¿Usted entiende lo que es ser bautizados? Así es que entonces, ¿cuándo debe ser bautizada una persona? Es en el momento en que es convencida por el evangelio. Es en el momento en que Dios toca su corazón. Es en el preciso momento en el que Dios está tocando su corazón. Hermano Juan Ramón Telles, desafortunadamente no me toca a mí este tema. Pero te voy a contestar, mi hermano. Te voy a contestar. La edad correcta bíblicamente. Un rato en la mañana. Lo vimos el ejemplo. Yo no sé si tú lo hayas escuchado, mi hermano Juan Ramón. Pero tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Mira, Juan estaba bautizando. Juan estaba bautizando. También bautizaba a Jesús. Aunque algunos dicen, ahí la escritura dice que es Jesús. Algunos dicen que eran los apóstoles quienes estaban bautizando. Pero déjame decirte exactamente. No es aplicable la doctrina para el bautismo de infantes. Los niños no deben ser bautizados. No deben ser bautizados. Ahora bien, también permíteme decirte otra cosa, que es desde la juventud cuando el joven, el hombre, es desde su juventud, y eso tú lo sabes perfectamente bien, cuando él tiene el conocimiento. Si se es niño, entonces entenderíamos, si se es niño, entenderíamos que no tiene ningún pecado. Porque si tú te pones a bautizar infantes, entonces caerías en la doctrina católica de el pecado. Sí, de aquel pecado de Adán. Así es que desde el momento en que tú sabes, y dice la escritura que es desde la juventud, no de la adolescencia, no de la niñez, sino desde la juventud. Desde el momento en que conoces, siendo joven, y te convence el evangelio, desde ese momento tienes que ser bautizado. ¿Por qué? Porque ya sabes de lo cual tú estás convencido.
Espero que tu pregunta quede satisfecha con la respuesta que te he dado. Ahora bien, que no es mi tema, pero ya se lo dejé por ahí. Por cierto, viene después de mí el hermano Sergio Jiménez, quien va a disertar sobre el tema del bautismo de Juan. Digo, para que lo escuches, puede ser que sirva por allí. Y luego, después de Sergio, viene nuestro hermano Francisco Javier Arango Ruiz con el tema el bautismo de Jesús. Digo, también para que te ayude, pues, a entender esta. Ahora bien, hermanos, ¿es esencial el bautismo? Bueno, hermanos, es esencial. En la mañana estudiamos esto. Nuestros hermanos ancianos estuvieron enseñando al respecto. Y hermanos, la respuesta que tenemos a esta pregunta, si es esencial el bautismo, la respuesta es sí. Es esencial. No podemos pasarlo por alto. No es un sacramento. No es algo que debemos de dejar pasar. No. Porque la Escritura señala que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice Marcos. Bueno, le seguimos dando vuelo a Marcos. Y yo no quiero entrar, hermanos, en la otra parte de Hechos 2:38 porque lo acabamos de ver. Pero miren ustedes, ¿esto es esencial para usted y para mí? Lo es. Lo es, hermanos. ¿Será esencial la confesión? Lo es. ¿Será esencial el creer? Claro que lo es. ¿Será esencial el arrepentimiento? Lo es. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Vaya, habríamos de entenderlo, o deberíamos de entenderlo. E insisto en lo que yo estaba diciendo en la clase del día de ayer. El arrepentimiento no es llorar. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar. El arrepentimiento requiere de una transformación, de una vida diferente. La confesión de fe sola no nos permite salvación. El eunuco estaba diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero hasta allí. Si usted se fija, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. ¿Y qué condición obtuvo el eunuco? Siguió gozoso su camino. Pero miren ustedes cómo se va dando la enseñanza. Bueno, por otro lado también podemos decir nosotros, que para que nosotros tengamos perdón de pecados es necesario el bautismo. Tener fe solamente no sirve. En ningún momento. No le sirve para su salvación. Algo más todavía. Una persona debe ser perdonada de sus pecados, no perdonada en parte, sino perdonado de sus pecados, y eso implica el bautismo. Si nosotros vemos la enseñanza de Romanos capítulo 6, dice exactamente eso. La inmersión, la sepultura, implica esto.
muerte. Pero no muerte para que nosotros nos quedemos ahí ahogados en el agua. No estamos hablando de esa muerte. Usted y yo sabemos de qué muerte estamos hablando. Ahora bien, tampoco podemos decir que el pecador es medio perdonado. El pecador es pecador, ni más ni menos. Así es que, si usted me está diciendo que nada más con el simple hecho de querer ir a las aguas bautismales, ya la hicimos, déjeme decirle que no. ¿Qué pasaría si una persona que está convencida del evangelio y el momento mismo de su bautismo pierde la vida? ¿Qué pasaría en ese lapso? De 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué pasaría? ¿Sería salvo? Déjeme decirle a usted que no. Permítame decirle a usted que no. ¿Sería perdonado de sus pecados? Déjeme decirle a usted que no. No hay perdón de pecados. ¿Por qué razón? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque Hechos 2:38 dice que el bautismo es para perdón de pecados. Es para eso. Y si usted, convencido del evangelio, convencido, no se ha bautizado, permítame decirle que sigue perdido en sus delitos y pecados. Y si está usted perdido en sus delitos y pecados, está muerto. Entonces, ¿de dónde vienen estas prácticas? De dejar el bautismo para, pues, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, y hacen ceremonias especiales y no sé qué tantas otras cosas más. ¿De dónde vienen las prácticas? Hermanos, del sectarismo. Y hay que decirlo con todas sus letras. Del sectarismo. ¿Por qué se posponen estos actos los sectarios? ¿Por qué los sectarios posponen estos actos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque para ellos el bautismo no es necesario. Es solamente cumplir con un ordenamiento, una regla, y se acabó el problema. Por eso, hermanos, la posponen. Ellos creen y practican que el que cree ya es salvo. Ellos creen que con levantar la mano, ellos creen que con poner la mano en la computadora, o poner la mano en la televisión, o poner la mano en la radio, ya encontraron salvación. Ellos creen que con una oración es suficiente. Y ellos pueden seguir su vida igual. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice nada más que el que crea. No dice nada más que el que se arrepienta. No dice nada más el que confiese a Jesucristo. No dice así. Eso no dice la Escritura. Y por lo tanto requiere atención de nuestra parte. ¿O acaso la iglesia del Señor cree en estas prácticas? ¿Cuándo usted va a tomar la confesión de una persona? ¿Cuándo va a tomar la confesión? ¿Cuándo le va a preguntar a una persona si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Dentro de 3 meses? ¿O en el momento que es convencida? Hermanos, esto requiere atención de nosotros.
requiere atención de los maestros, requiere atención de los evangelistas. Requiere atención de aquel que conoce la Escritura. Requiere atención de usted que está convencido. Requiere atención de usted que quiere ser salvo. Requiere atención de nosotros. ¿Qué estamos siguiendo? ¿Qué prácticas estamos siguiendo? ¿Las prácticas de los sectarios o estamos siguiendo las prácticas de la iglesia primitiva? Díganme, por favor. ¿Estamos siguiendo la enseñanza de los sectarios o estamos siguiendo la enseñanza apostólica? Porque ya estudiamos el bautismo apostólico. Ya lo estudiamos. Por la mañana lo estudiamos. Así es que entonces, hermanos, habiendo estudiado el bautismo apostólico, tenemos nosotros que practicar ahora mismo el bautismo apostólico. ¿Y cómo debe de practicarse? Miren, Pablo, en aquella plática con este gobernante, ¿se acuerdan cuando estaba Félix y Agripa y les estaba explicando Pablo todo el evangelio? ¿Recuerdan? La expresión es muy sencilla, hermanos. Por poco me persuades, Pablo, por poco. Y el apóstol Pablo señala, hermanos, que él no quiere que sea por poco. ¿No? Es decir, el casi creer no nos salva, el medio creer no nos salva, el medio confesar no nos salva. ¿Qué podemos argumentar si una persona quiere bautizarse ahora mismo? No hay agua. La pila bautismal no está llena. En la alberca está muy lejos. El mar está muy lejos. El río está muy lejos. El agua está muy fría. No sé, tantas cosas que se pueden argumentar. ¿Sí? ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Proveernos de un bautisterio que tenga agua suficiente para que el penitente sea sumergido. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí está el bautismo. ¿Sí? Pero tiene que ser en la misma hora en la que se ha de creer. Tiene que ser en la misma hora. ¿Entiende usted esto? El ejemplo de el carcelero nos da exactamente en la llaga. El ejemplo de aquel etíope eunuco nos da exactamente, hermanos, en el clavo. El ejemplo que nos da el apóstol Pedro nos da exactamente la idea correcta de cómo tiene que hacerse. Es en aquella misma hora, es en el mismo momento. Estoy seguro que donde usted vaya, hay agua. A donde usted va, hay agua. Hay cristianos, hermanos, que han sido bautizados en un río con aguas muy frías, o en albercas con aguas muy frías, o en estanques con aguas muy frías. A su servidor le ha tocado bautizar en algunos lugares, hermanos, en donde el agua está corriendo, en ríos profundos. Me ha tocado también, hermanos, bautizar solamente en pequeños estanques, pero suficientes para la sepultura del penitente. Y es ahí donde está la enseñanza. Es en la misma hora en la que la persona está creyendo.
es en el mismo momento en el que la persona cree y es convencida por el evangelio, convencida, mis amados hermanos, por la palabra del Señor, no por usted ni por mí, sino convencidos por la palabra del Señor, porque está dispuesto a obedecer, porque está disponiendo su corazón para ese cambio y para esa transformación. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Son de importancia estos detalles? ¿O realmente no tiene importancia? ¿Son de importancia estas cuestiones que se dan o realmente no tienen importancia para la iglesia? Permítanme a ustedes decirles que estos detalles son de suma importancia. ¿Cuándo debe ser bautizada la persona? En el mismo momento de que es convencida. En el mismo momento en el que existe, hermanos, el deseo de hacerlo. Cuando se siente la necesidad de un cambio en la vida de cada persona. Agradecidos con ustedes por habernos escuchado en esta ocasión. Agradecido con ustedes porque se han tomado de su tiempo para estar atentos a esta transmisión. Espero en nuestro Dios que sea de utilidad para cada uno de ustedes lo que nosotros hemos disertado en esta misma noche. Gracias por su atención. Gracias porque cada uno de ustedes siempre está presente en nuestras transmisiones. Que Dios les bendiga grandemente. Del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación.